Hola a todas y a todos, mi nombre es Max Ropert y estoy aquí junto a Antonio Rodríguez. Somos los facilitadores del proyecto Creando Comunidad de la Escuela de Talentos. Y hoy día queremos en esta cápsula conversar de la situación que estamos viviendo en Chile, en nuestros hogares, después de un mes ya de cuarentena a propósito del coronavirus. Queremos crear un espacio de conversación en torno a esta temática. Y bueno, para eso con Antonio vamos a compartir algunas reflexiones con ustedes. Antonio, hola. Hola. Quería comenzar esta conversación preguntándote justamente eso. Llevamos ya más de un mes en esta situación de cuarentena, de aislamiento social, lo que significa que hemos pasado mucho más tiempo de lo común en nuestros hogares, lo que nos ha puesto en una situación bien desafiante en nuestros vínculos familiares, padres, hijos, de pareja, en fin, con la gente que convivimos, que compartimos nuestro hogar. Y eso genera un montón de desafíos a nivel individual y a nivel de relaciones de comunicación. Eh, Esto se ha alargado y ha generado un poquito, ha hecho que crezca un poco la tensión para todas las personas. Ujú. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que implican o que estamos viviendo los chilenos a nivel individual en este contexto de cuarentena? Bueno, primero decir que, como hemos dicho en cápsulas anteriores, esto es algo que no nos está ocurriendo solo a ti, a mí, sino que está ocurriendo a muchos, a millones de personas a nivel mundial. Entonces no es algo que solamente me ocurra a mí. Siempre es importante entender cómo funcionan los procesos, ¿ya? Y en situaciones nuevas de crisis, donde nos vemos amenazados por algo, eh, es normal que uno, es como un mecanismo natural de defensa, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, del ser humano, tener miedo. ¿Ah? De hecho, el miedo es un fenómeno que nos salva muchas veces de peligro, ¿cierto? Entonces, cuando estamos frente a una amenaza, es normal sentir miedo. Ahora, esta situación es bien especial porque nos mantiene de alguna manera encerrados y con muchas restricciones digamos, de nuestras actividades cotidianas. Nos restringe mucho de cosas que no podemos hacer, ¿cierto? Y nos pone en una situación, en una condición de estar encerrados, de estar con tiempos diferentes, de estar más tiempo con las personas, en contacto con las personas de la familia, por ejemplo. Y esa situación produce desajustes también a nivel interno, psicológico, porque son situaciones nuevas a las cuales nos tenemos que empezar a acostumbrar y, y a veces nos cuesta mucho eso. No, ahí entramos en desajuste. Antonio, justamente ese me parece que es un tema súper interesante porque el tema de la restricción de la voluntad, porque nuestra sociedad lo que nos invita siempre es a realizarnos, a vivir nuestra libertad, que está muy vinculada a nuestra sociedad al consumo, a hacer las cosas que nos gustan, satisfacer nuestros deseos, y es algo que podemos estar más o menos de acuerdo si es saludable o no, pero eso es como los estímulos que nos da nuestra sociedad, y en esta misma sociedad aparece esta necesidad de restringir un montón de estas acciones y limitarlo a lo que podemos hacer en nuestras propias casas. ¿Qué impactos tiene para una persona esta restricción de voluntad tan nueva que no habíamos experimentado antes? Bueno, cuando a ti te prohíben hacer algo o por ciertas situaciones de la vida no puedes hacer tu voluntad, el fenómeno normal es sentir frustración, ¿ya? O sea, hay una frustración inherente a toda prohibición. Siempre que a ti te prohíben algo, tú te sientes frustrado, porque no puedes hacer lo que quieres. Y tal como dices tú, en una sociedad que promueve que hagamos todo lo que queramos, ¿cierto? Que vamos activamente a buscar los placeres de la vida, que esa es la sociedad en la que vivimos, cuando no tenemos, digamos, esa posibilidad, incluso de salir, de ir a tomarse un café con un amigo, o los placeres de comer lo que quiero porque no tengo, no sé qué, se produce frustración y sobre todo el tema de no poder salir, ¿no? De no poder hacer mis actividades, de ir al colegio, de ir a la universidad o de hacer mi trabajo como siempre lo hacía.
todo eso produce frustraciones. Y las frustraciones producen agresión, por así decirlo, nos violentan, ¿ya? Las frustraciones nos prohíben, ¿cierto?, hacer nuestra voluntad y sentimos esa frustración y eso lo sentimos como una agresión también. Y esa agresión se puede volcar internamente y también la podemos volcar a los que tenemos al lado. Es interesante ese proceso de verlo. Y eso nos pasa a todos. No es que algunos seamos tarados que nos va a pasar esto. No, esto nos pasa a todos. Sí, ya hemos visto algunas cifras de aumentos de denuncias por violencia intrafamiliar en este periodo y parece apuntar a eso que dices tú, ¿no es cierto? Nos sentimos frustrados, nos sentimos encerrados con esta experiencia de miedo y entonces es muy probable que de manera inconsciente actuemos violentamente, nos sentimos violentados y actuamos violentamente con las personas que más queremos, que son las personas con las que vivimos, muchas veces personas que están en una situación de menor poder que nosotros, niños, adultos mayores. Entonces, en este panorama que sabemos que vamos a seguir aparentemente un buen tiempo más en situación de cuarentena para poder cuidarnos y que no se extienda el COVID, ¿cómo crees tú qué mensaje se puede dar para que las personas logren un mayor nivel de equilibrio y podamos cuidar nuestras relaciones dentro de nuestros hogares y podamos salir de esta frustración y vivir no violentamente este contexto de aislamiento social? Uh-huh. Hay dos temas. Uno que tiene que ver con la adaptación a esta situación. Yo creo que al principio a todos nos pasaba que la incertidumbre que se generó, que todavía vivimos, ¿cierto? No, fue como un shock. Y a todos nos ocurrió que esta incertidumbre nos tenía más sensibles o más rabiosos, o a algunos nos daba más ansiedad, mucha gente tenía crisis de llanto. Es por no saber, digamos, y esto a todos nos pasó las primeras semanas, los primeros días. Después ya como que nos empezamos a acostumbrar, incluso se empezó a vivir como esta cultura del encierro, empezamos a ver que la gente empezaba a hacer cosas, empezaba a inventar, todavía la gente cocina, hay gente que nunca había cocinado se puso a cocinar, se pusieron a grabar videos para compartir cosas o en las terrazas a tocar música, ¿cierto? Se empezó a crear como una adaptación a esto. Eso es súper importante, porque el ser humano tiene una cualidad maravillosa que es que se puede adaptar a todo. O sea, es muy adaptativo, muy adaptable. Ahora, eso por un lado, generar adaptación es súper importante porque nos genera una suerte de tranquilidad dentro de la crisis, ¿sí? Pero para generar esta adaptación es súper importante que nosotros no, como que nos ordenemos en nuestras acciones, que tengamos un propósito diario para hacer algo y hacer algo que sea real y posible. Si tú te propones hacer algo durante el día, una, dos cosas, y las logras hacer, entonces tu nivel de frustración va a bajar. Te vas a sentir con más motivación, te vas a sentir que lograste hacer algo, independientemente de que estás en tus cuatro paredes, algo tú siempre puedes hacer algo. Te puedes proponer leer un libro, leer un capítulo de un libro, no leer un libro, leer un capítulo. Y cuando lo terminas de leer, eso te va a decir, ah, lo hice, y voy a tener una sensación de logro. Y eso me va a bajar mis niveles de frustración. Entonces voy a andar menos rabioso, voy a andar más contento, voy a andar un poco más tranquilo. Es importante tener algo que hacer y construirse una rutina y tener un propósito diario. Eso sería muy, muy importante que todos lo pudiéramos realizar. Súper, Antonio. Quizás te propongo que en una próxima cápsula podamos conversar también de otras maneras, además de esta propuesta de una acción concreta, que podamos tomar conciencia cada día de algo que podamos realizar que nos ayude a concretar una acción que nos tranquilice, que nos haga sentir un desarrollo, una realización personal, ver qué otros caminos podemos compartir con las personas que están buscando relacionarse con su familiar y relacionarse consigo mismo de una manera saludable en este contexto de aislamiento.
Así es. Y yo creo que lo último que me gustaría decir es que cuando nosotros estamos en una situación de crisis tendemos a pensar muchas cosas y generalmente esos pensamientos son catastróficos. ¿Mm? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que bajo cierto límite nosotros podemos detener esa cadena de pensamiento, que podemos elegir qué pensar y qué no pensar. Bajo ciertos límites podemos elegir eso. Y tal vez en una próxima cápsula podríamos hablar de eso, cómo detener esta cadena de pensamientos catastróficos. Genial, Antonio. Entonces, gracias por este momento, este encuentro, esta conversación. Y prontamente a todos los amigos y amigas que siguen el Creando Comunidad les compartiremos un nuevo video para que podamos estar comunicándonos y compartiendo estos tiempos extraños de aislamiento social sin sentirnos solos, sin sentirnos aislados, sino que sabiendo que es una experiencia compartida y común para todos nosotros. Un saludo y un abrazo. Así es, muchas gracias, adiós.